Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Continuamos con el ciclo de charlas por los derechos de la mujer. Hoy nos acompaña la doctora Gisela Amorós. Ella es procuradora y abogada de la Universidad Champagnat en el 2006, cursada de maestría en gestión ambiental y ordenamiento territorial de la Universidad de Congreso, aprobada diplomatura en género e igualdad de la Universidad Champagnat. Y yo le voy a agregar 8 años fui concejal de Luján, de los cuales compartimos dos y nos hicimos muy amigas. La verdad que de vos aprendí mucho, no solo la sororidad, sino muchas dudas que yo tenía en los proyectos y bueno, compartimos los mismos ideales. Después me acompañaste en la Comisión Mixta de Protección de Género y Familia y bueno, de ahí surgió también, después de que dejaras de ser concejal, pasaste a ser la directora de la mujer de la municipalidad, que creo que hoy se llama de género y diversidad, si no me equivoco. Yo quiero agradecerte, Gisela, porque sé que sos una persona de bien, con valores, con principios, con convicciones, buena amiga, compartimos ideales, compartimos experiencias, buenos momentos, malos momentos, y acá estamos en nuestra lucha unidas por una igualdad que la mujer merece, así que te agradezco este espacio. Además, lo que me gusta de vos es que seguís capacitándote, estudiando para todos los lugares que ocupás, y eso habla muy bien de vos. Así que bueno, hoy nos vas a dar una charla sobre el abordaje integral de género y te lo agradezco mucho. Y bueno, Vanina, compartimos la secretaría, estamos juntas en todas las charlas y vamos buscando temas para poder compartir ante la gente, porque lo bueno del Facebook Live es que no solamente es para la militancia, sino también es para los vecinos. Así que bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes tu experiencia en el lugar que ocupás y después nosotros te iremos dando con Vanina las preguntas que haga la gente. Muchas gracias. Tener la palabra, Gisela. Podés empezar, Gise. ¿Me escuchás? Ahí estamos. Acá tenés. Ahora sí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, Vanina. Buenas tardes, Alicia. Muchísimas gracias por la invitación, por incluirme en estas charlas acerca de los derechos de las mujeres. Bueno, has hecho una descripción de la labor que hemos tenido juntos. A ver, tenemos un problemita. Gisela, ahí ¿Ahí me está. escuchás? Ahora sí. Bueno, como decía, les agradecía a ustedes por la convocatoria, no sé qué parte se perdió, pero lo reitero. Tal cual como vos hacías una descripción, hemos compartido el Consejo Deliberante y actualmente estoy ocupando la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad de Luján. Es cierto, yo te he acompañado y hemos estado en muchas luchas, por ahí uno no tiene la capacitación suficiente para estar en ciertos lugares, entonces me parece importante que cuando se da esa posibilidad y esa posibilidad de estar en un lugar, me parece importante el tema de la capacitación, por eso es lo que trato de hacer permanentemente. Pero bueno, siempre falta, nunca es suficiente, hay modificaciones, hay leyes nuevas, entonces eso es necesario, es fundamental que nos estemos capacitando, para eso estamos, y la verdad que esa es un poco la idea. Bueno, cuando me planteaste de que nos reuniéramos en un Facebook a dialogar, a hablar, sobre los derechos de la mujer. Como yo he ido siguiendo un poquito todo lo que ustedes han trabajado y sé que han hablado de los distintos tipos de violencia, sé que han hablado de otros derechos de la mujer en cuanto a alimentos y demás, me pareció importante que habláramos, igual estoy abierta a las preguntas, pero me pareció importante que habláramos de la función y de las acciones que hacemos en la dirección de género.
nosotros en la Dirección de Género y Diversidad tenemos dos grandes ejes. Uno relacionado al tema de la prevención. Estamos en permanente contacto con distintos grupos de la sociedad y también de los colegios, también los distintos colegios, las escuelas, primarias no tanto, por ahí más universitarias, y llegamos a ello a través de distintos talleres que la intención es sensibilizar, visibilizar, transmitir cuáles son los derechos que se poseen, y también contarles cuáles son las herramientas que cuentan, que tienen las mujeres que sufren situaciones de violencia, para poder hacer frente cuando están en esta situación, poder hacer frente al hecho, al acto, al momento que se está atravesando. Eso nos parece muy importante a nosotros desde la dirección, con el recurso que contamos, llegar a la mayor cantidad de gente de nuestro departamento, de distintos grupos o de escuelas, porque nos parece que es una manera de, primero, visibilizar que ya ha habido mucha evolución, pero la verdad que muchas cosas aún se siguen naturalizando, se siguen considerando como normales, como comunes. Entonces, como para romper con estos paradigmas, si nosotros damos a conocer, si nosotros hacemos saber todo este tipo llegamos con este conocimiento, nos permite trabajar previamente, antes de que el hecho de violencia sucede, porque una vez que sucedió, que aconteció, sí tenemos, ese es el segundo eje que nosotros, con el que contamos nosotros, que es el abordaje, pero lo que vamos a hacer en este caso, ya se atravesó la situación o se está inmersa, entonces es mucho más difícil afrontarla, es mucho más difícil resolver la situación, depende de cada caso, por supuesto, pero contando de con qué instrumentos se cuenten, y depende de cómo la enfrentemos, y depende de cómo la persona esté preparada para afrontar esta situación. Entonces, por eso la importancia de trabajar en la prevención. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo eje es el abordaje en sí de la persona, de la mujer, de aquellos que poseen una diversidad distinta, en abordar y cómo abordamos la situación. En principio nosotros tomamos contacto con la mujer, con la persona que atravesó la situación. Este primer contacto no siempre es una entrevista, por ahí es un llamado telefónico, por ahí nos consultan a través de terceras personas. Este primer contacto muchas veces son derivaciones, de juzgado de familia, derivaciones de fiscalía, derivaciones de la policía. Nosotros tenemos una guardia permanente del 144 que nos derivan casos, así que en muchas ocasiones del 144, y en otras ocasiones también de gente conocida, de docentes, también trabajamos mucho con las escuelas. En este primer contacto que nosotros tomamos, lo que hacemos es acordar una entrevista, que la entrevista se puede realizar en nuestro espacio, en nuestro edificio, en nuestra oficina donde nosotros trabajamos, que es en Boedo 505, y si eso no es viable, no es factible, acordamos una entrevista en el domicilio donde ella esté o donde ella prefiera que esté, porque no todos los casos son iguales, y en muchas oportunidades se está conviviendo también con el agresor. Entonces, es importante que pactemos horarios, que pactemos dónde va a ser la entrevista para que sea lo más distendida posible, lo más privada posible. En esta entrevista que nosotros tenemos con la mujer, es una entrevista abierta, es una entrevista con empatía, es una entrevista en la que intentamos de tener una escucha activa y que ella nos cuente toda la situación en un marco de privacidad, en un marco de calidez, de contención, para que se sienta contenida, porque la verdad que llegar a este momento, llegar a este punto en que estoy pidiendo ayuda y estoy haciendo una consulta, a nosotros por ahí quien nos pareciera no es algo sencillo, es algo complicado, es algo muy difícil de tomar la decisión. Entonces nosotros intentamos, y como entendemos esto, intentamos
contener la situación, intentamos darle un marco de privacidad y que se sienta respaldada y que se sienta contenida en todo lo que nos está manifestando, que se sienta que hay cierta privacidad. Nosotros en ningún momento juzgamos, tratamos de entender la situación para que de ese modo podamos resolverla lo más apropiado para ella, para la persona que está en esta situación. Nosotros el abordaje lo hacemos interdisciplinariamente, por eso hablábamos de un abordaje integral, lo hacemos a través de una psicóloga, de una trabajadora social y de un abogado. Estas tres órbitas lo que nos permite es darle a la entrevista distintos enfoques porque tenemos distintas preparaciones y a su vez distintos ámbitos y distintos lados que debemos de resolver en este caso. Entonces, cuando interviene la psicóloga, además de contenerla a la persona, además de evaluar su estado psicoemocional, lo que hacemos en muchas ocasiones y en muchas oportunidades, no basta una sola entrevista, sino que es necesario tener más de una. Eso es lo que hacemos y acompañamos hasta que la persona se siente como relativamente empoderada o se siente firme, fuerte, no solamente para tomar la decisión, sino también para mantener la decisión, que también es una parte muy difícil. Si tomar la decisión de hablar es difícil, después mantenerlo y ir viendo todas las consecuencias que tiene, mucho más. Nosotros la psicóloga también en esta evaluación que realiza, que efectúa, hace derivaciones. Nosotros tenemos un grupo de acompañamiento terapéutico, psicológico, que es en conjunto, no es individual. Entonces, en base a la evaluación que se lleva a cabo, ella determina si es factible que esta persona participe de este grupo que nosotros tenemos, que también se desarrollan en la municipalidad, en el edificio del municipal, una vez a la semana. Ahora por las situaciones de pandemia nos estamos como reorganizando, pero una vez a la semana, los días miércoles a la siesta. Lo que hace este grupo es de forma grupal, de manera grupal, empoderar y acompañar a la persona. Si la psicóloga ve y evalúa que el caso no es apropiado o óptimo para participar en estos grupos, lo que hace es derivación para tratamiento psicológico, que eso lo hacemos a través del centro de salud si la persona no tiene obra social y si la posee a través de la obra social. El centro de salud también, por supuesto, coordinamos según el distrito al que pertenezca la persona que nos está consultando. Después también se hace una evaluación a través de la trabajadora social. Esta evaluación es socioeconómica, se evalúa todas las situaciones y las circunstancias en la que está y se determina qué estrategia y qué herramientas implementar para abordar la situación. En muchos casos debemos hacer usos o trabajar coordinadamente con la Dirección de Desarrollo de la municipalidad, en otros casos de emergencia, o también trabajamos de manera coordinada con la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, porque tenemos trabajamos en conjunto para hacer uso de subsidios que son denominadas nuevas redes. Tienen, por supuesto, un formato que se debe acoplar y ajustar al mismo, pero podemos hacer uso de este tipo de subsidios. Y también, en el caso de que sea necesario, hospedaje, estadía, por la situación que se atraviesa, también trabajamos con la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, o también lo hemos hecho en algunas ocasiones con otras municipalidades, como ha sido Godoy Cruz, por el tema de la distancia, para darle alojamiento en los refugios a las personas que estén en situación de calle, que estén atravesando situaciones de violencia de género. Posteriormente a esto, o en conjunto, digamos, no es que sí o sí se sigue este orden, sino que se hace al caso el abordaje integral en el mismo momento, se evalúa la cuestión y el aspecto legal.
En ese aspecto legal, ¿qué es lo que advertimos y qué es lo que se tiene muy en cuenta? Primero, si hay un delito, acá voy a hacer una diferencia como para aclarar un poco por qué en algunos casos recurrimos a la justicia civil y en otros casos recurrimos a la justicia penal. Porque la justicia penal, que es cuando nosotros recurrimos a la fiscalía o a la unidad de violencia de género, ha existido la violencia y ha existido un delito penal, que ese delito es tipificado. Ese delito penal puede ser amenazas graves, lesiones, daños. Entonces, si ha existido ese delito penal, nosotros asesoramos y acompañamos para que la persona haga exposición en la fiscalía. Y acá también otra cosa importante, de tener en cuenta que cuando nosotros recurrimos a la justicia penal, lo que se va a seguir o lo que se tiene por objetivo es imputar de ese delito al agresor. Se va detrás de una condena, de una sanción, es algo punitorio, hacia al agresor que cometió ese hecho. También se entregan medidas, también se otorgan medidas, por supuesto, pero digamos el objetivo principal es imputar a quien causó el delito. Distinto es del ámbito civil, que lo que se persigue yendo, concurriendo al ámbito civil, no es la imputación del agresor, sino es medidas de protección para la persona que sufrió la situación de violencia. Tenemos distintas medidas que se solicitan y se piden según el caso concreto. Puede ser que estas medidas sean restricción de acercamiento, puede ser otra de las medidas, exclusión del hogar, cuando aún el agresor no se ha retirado del domicilio que conviven, puede ser que la mujer sea la que haya quedado fuera del domicilio, entonces lo que se solicita es la reinserción de la mujer al domicilio y la exclusión de él. En muchos casos eso no es conveniente porque sigue corriendo riesgo, porque a lo mejor la persona no termina presa y queda rondando la zona o queda, entonces lo que se aconseja es que la persona, la mujer, sea la que se retire del domicilio, se pide también que pueda retirar pertenencias, retiro de pertenencias personales. Y bueno, también otras medidas que son muchas veces necesarias para sostener la medida, como podrían ser alimentos provisorios y otro tipo de medidas que tenemos, algunas más civiles, para que sea viable el sostenimiento de la medida. Esa aclaración la hago porque muchas veces se presta la confusión de que vamos a la policía, vamos a la fiscalía y no nos toman la denuncia y no nos explican por qué no nos toman la denuncia. El motivo es que no se ha configurado un delito penal, pero eso no quiere decir que no exista la violencia y que no sea necesario protegerla a la mujer. Entonces ahí recurrimos al juzgado de familia. Si estamos en horarios en que el juzgado de familia no está funcionando, como es un sábado, como es un domingo, como son horarios de 7 de la tarde en adelante, lógicamente también recurrimos a la fiscalía y el fiscal se comunica de manera inmediata con el juez para que sea el juez de la órbita civil el que brinde, otorgue la medida. También con la provincia trabajamos el patrocinio legal y letrado a través de el Colegio de Abogados. Esto significa que un abogado, alguien que tiene perspectiva, que conoce de las situaciones de violencia, está capacitado para eso, se presenta en un expediente y sigue el expediente en nombre y representación de la mujer. Esto, como decía anteriormente, abordarlo al caso de las distintas órbitas y de las distintas ramas, lo que trae es que, aparejado, es que el abordaje sea integral y podamos dar mayores respuestas
mayores consejos y guiarla a la persona que atraviesa la situación de violencia de la mejor manera posible, sin que se nos quede fuera ninguna arista. En términos generales, esto sería lo que tengo para comentarles. No sé si quisieran, Alicia, consultarme algo específico que yo no haya hecho mención. Sí, yo todavía no aparecen preguntas, pero bueno, como estuve trabajando con vos, no porque yo lo necesite saber, sino para transmitirlo algunas inquietudes que sé que tiene la gente, te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando una mujer recurre a la fiscalía, ha sido golpeada, pero por ahí la fiscalía le sugiere no meterse en esa situación o la induce a no presentar la denuncia? En ese caso, ¿de qué forma podemos ayudar a la persona o la fiscalía tiene obligación y hay que denunciar ese acto? Si el delito está configurado, está tipificado, el fiscal no debería por qué no tomar una denuncia, porque es una denuncia. Esto trae aparejado un poco lo que yo concluí recién diciendo de las distintas órbitas y el tema de la revictimización de la persona. Muchas veces pasar por distintas entrevistas, pasar por distintas preguntas, que le preguntemos varias cosas, veces las mismas cosas, aunque sea desde distinta manera, es como revictimizar a la mujer. Este caso y este hecho es algo semejante, es algo parecido, sería algo igual. El fiscal no tiene, esto es tener poca perspectiva, y el fiscal no tiene que cuestionar por qué ella lo quiere hacer. Si ella desea hacerlo y si ella ve que corre riesgo, el fiscal tiene que tomar la denuncia. Por eso nosotras, y esto lo digo en general, digamos, como para brindar también conocimiento y empoderar con conocimiento a las mujeres que atraviesan las situaciones, no se queden con una primera respuesta. Deben de seguir consultando si alguien en una fiscalía, en la policía, cuando van, porque a veces no toman la denuncia o no está el fiscal y el primero que te atiende es un policía, no deben irse o darse por vencido. En realidad, debe de tomar la denuncia. No hay un motivo por el cual no hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, vuelvo a decir y vuelvo a hablar que que se haya cometido un delito penal. Si no, el motivo podría ser por el cual no le toman la denuncia es porque ese delito no está configurado. Entonces, voy a la órbita civil a hacer la exposición. Bien, te hago una consulta que hace Tuti, que nos sigue bastante Tuti. ¿Cómo se trabaja con la violencia económica de las mujeres? Bueno, la violencia económica nosotras la tenemos totalmente visibilizada, la trabajamos permanentemente. Es una de las violencias que más se está empezando a trabajar porque, digamos, ya todos hemos entendido y hemos comprendido mucho qué es la violencia psicológica, cuál es la violencia física, cuál es la violencia sexual, pero la violencia económica, que es por ahí más, no se visibiliza. Lo que nosotros tratamos también, por eso cuando hablo de trabajar empáticamente, vemos en función de la persona que nos consulta y qué pretende hacer esa persona, porque nosotros aconsejamos lógicamente si corresponde y la mujer todo este tiempo, por eso la parte legal también es tan importante. Posiblemente no sea la inmediata a resolver, porque la situación económica no se le va a resolver probablemente con un subsidio o probablemente con algo que le pueda otorgar, entregársele en la Secretaría
de la municipalidad, de las distintas áreas que sea. Entonces, nosotros trabajamos con la mujer no solamente en lo inmediato, sino también cuando hablaba de medidas preventivas para sostener la medida, también hablamos de cuota alimentaria para que nos ayude y como una medida preventiva, no como un juicio ordinario que es más largo, sino como medida preventiva, porque eso también nos va a ayudar a nosotras, a quienes está atravesando la situación, a mantenerla, porque la violencia económica lo que permite o lo que traba es que la persona no logre encontrar los medios que le dé la tranquilidad a ella de que denunciando la situación, ella y su hijo se va a sentir en una condición óptima. Entonces, con todos estos instrumentos que nosotros tenemos, atacamos la manera inmediata, atacamos ese momento inmediato. Y por otro lado, lo que trabajamos, si ella lo desea, lógicamente, por eso digo de que es una escucha activa, intentar que logre alguna capacitación, que logre algún emprendimiento, también trabajamos con desarrollo social y económico, tanto provincial como municipal. También trabajamos con empleo porque si ella desea insertarse en el ámbito económico, la posibilidad que tenemos es interactuar con estas distintas áreas y aristas. Pero cuando la violencia económica ha existido y existe, debe accionarse judicialmente. Para eso tenemos distintas normas que nos permiten accionar solicitando como mujer alimentos, compensación económica, no para los hijos, para la mujer. Y esas herramientas nos vienen a salvaguardar o de alguna manera nos vienen a restituir todo este menoscabo económico por el que he atravesado mientras he compartido con la persona agresora. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta de Julie Angelelli. ¿Cómo se está trabajando la violencia doméstica en el contexto de aislamiento? Uh-huh. Bueno, nosotros la violencia doméstica ya hace bastante que la estamos trabajando normalmente, como veníamos haciendo antes de la ASPO. Solamente tuvimos dos semanas y media, 3 semanas de interrupción en la que no atendíamos personalmente, presencialmente, sino que lo hacíamos, acompañábamos online a través de los distintos medios. Pero desde que principios de abril, nosotros retomamos el trabajo normalmente como lo veníamos haciendo. Lógicamente hubieron algunas modificaciones, algunos cambios, tenemos un personal reducido porque algunas personas son de altos riesgos, pero al principio nos turnamos, no íbamos todas a la oficina, trabajábamos algunos días, otros no, y después de transcurrido mediado de abril empezamos a trabajar normalmente como lo veníamos haciendo. La demanda es bastante grande. La gente aún no se encuentra con los medios online, no se halla con los medios online, no tienen muchas veces no tienen las herramientas y en otras oportunidades no se conoce cómo manejarlas. Entonces, la gente sigue asistiendo más allá de toda la época que estamos atravesando de aislamiento. Y el tema de las entrevistas en domicilio es lo que más por ahí aislado se está trabajando actualmente. Pero lo demás es presencial por completo. Y hoy en día todo el equipo completo estamos trabajando. Bien, tenemos otra pregunta de Tuti que quiere saber si han aumentado las denuncias de violencia en el contexto de pandemia. Han aumentado, pero no en un gran número.
no en un gran número. Y yo creo que no es que no haya existido, yo estoy segura que la violencia se ha incrementado, la violencia de género se ha incrementado, pero creo que el motivo es el que decía anteriormente, que la gente no tiene los medios electrónicos para acceder y por otro lado no se los conoce, no se conoce cómo trabajan y la respuesta por ahí judiciales han sido como un poco más lentas, pero no han habido un gran aumento. Pero vuelvo a insistir, no creo que no haya aumentado la violencia, creo que sí ha aumentado, pero el aumento de los casos que han llegado no han sido de gran dimensión. Bueno, voy a saludar a la compañera a Graciela Bianchi, que nos acompaña siempre. Buenas tardes, Graciela, gracias por estar acá. Una gran luchadora también, que ha sufrido su propio dolor y que ha agarrado una bandera para luchar por las mujeres que sufren este flagelo. Voy a hacerte la pregunta de Tuti y a esa pregunta le voy a agregar algo yo. Dice, ¿cuál es tu percepción sobre la aceptación que va a tener la aplicación de la ley Micaela? Le agrego la pregunta. ¿La ley Micaela se dio ya en Luján? Bueno, primero le respondo a Tuti. La percepción que yo tengo de la ley Micaela es muy positiva, es muy favorable. Me parece que es importante que todos quienes estamos en los distintos ámbitos de un Estado estemos capacitados y entendamos qué es la perspectiva de género y cómo debemos de trabajarla para desentrañar estas cuestiones que nos han inculcado, que nos han transmitido de generación en generación. La única manera que se comprenda, que se trabaje, es a través de una ley que tal cual está implementada, que se obligue, si bien hoy por hoy está siendo dada en términos generales en online, tiene grandes y importantes etapas en las que no solamente se brinda el conocimiento de qué significa, a dónde vamos apuntando cuando hablamos de violencia de género, qué significa, qué diferencia hay entre género y sexo, sino que también se hace o les hace esta ley recapacitar y trabajarlo, porque yo digo, es importante que sepamos qué significa, pero también es muy importante que trabajemos, porque son estereotipos que tenemos tan arraigados en nuestro interior, en nuestra forma de ser, porque por años nos han dicho, nos han transmitido que esas cosas deben ser así. Es más, le agrego un plus, no solamente que deben ser así, sino que si nos apartamos de eso, no estamos cumpliendo con ciertos mandatos, o sea, aún más grave. Hay que trabajarlo, no basta con tomar conocimiento, sino que hay que internalizarlo, hay que visibilizarlo y hay que trabajar para entender de qué se trata y así poder realizar proyectos desde los distintos ámbitos que tengan perspectiva de género, porque en definitiva eso es lo que queremos, no solamente que sepamos de qué se trata y que cada cual lo aplique y lo lleve a su casa, sino que las distintas organizaciones estatales o no estatales implementen y apliquen la perspectiva dentro de sus políticas públicas, dentro de sus proyectos, en su manera de trabajar y demás. Ahora, respondiéndote, Alicia, la Municipalidad de Luján de Cuyo ya tiene la adhesión a la ley Micaela, ya se ha creado el programa de abordaje de los distintos temas. Ese programa se presentó en noviembre del año pasado, como así también un esquema que se llevaría a cabo, que se llevaría adelante para capacitar al resto de la municipalidad, al resto del personal de la municipalidad.
lo que se hizo hasta el principio fue un lanzamiento de qué se trataría, de qué se trata la ley Micaela y cuáles serían los distintos unidades o las distintas ramas que debe tratarse y trabajar dentro de esta ley Micaela. Hoy por hoy, un grupo de la Municipalidad de Luján nos hemos adherido a la capacitación que está llevando adelante la Dirección de Género de la provincia a través de la aplicación IPAP. Somos un grupo de 6 personas que nos estamos capacitando, formación de formadores se llama la capacitación, nos estamos formando para ser nosotros quienes con posterioridad capacitemos y brindemos todo este conocimiento al resto de la municipalidad. Esa sería la etapa en la que estamos. Bueno, me alegro. Perdón, Marina, un segundito. Bueno, me dicen Perdón, me alegro porque te acordás que lo planteamos desde la comisión mixta antes de que existiera la ley. Luján es un departamento muy grande donde tiene delegaciones municipales muy alejadas y siempre nos planteábamos que cuando una mujer iba desesperada a pedir ayuda, si la persona que la atendía no estaba preparada para atender bien el caso, poníamos en riesgo a la víctima. Así que por eso mi pregunta, porque era desde un lugar constructivo, porque nosotros veníamos viendo ese tema, que una mujer en el Carrizal o en Ugarteche o en Agrelo estaba alejada de la municipalidad cuando estaba en Luján y más hoy que envió el centro cívico y están un poco más lejos. Así que me alegra mucho porque me parece importante cuando la mujer va a pedir ayuda que la sepan guiar y no pongan en riesgo su vida. Bueno, Vanina, te cedo la palabra. no hay problema. Bueno, me dicen, Gise, que la transmisión está saliendo en la guía 24 y que Bien. desde ahí te hacen una pregunta. ¿Cómo puede insertarse laboralmente o con un emprendimiento una mujer que sale o fue asistida en un refugio? Bueno, una persona que fue asistida en un refugio, por supuesto, hay que partir de la base de si se tiene o no un conocimiento en principio del emprendimiento que se pretende llevar a cabo. Si ese emprendimiento se tiene el conocimiento para efectuarlo, nosotros, nosotras desde nuestro espacio lo que hacemos es interactuar, coordinar con un área de la Municipalidad de Luján, que es desarrollo local, que existen subsidios o préstamos en el caso de lo que se necesite es material, se tenga el conocimiento, se tenga la especificación de lo que se quiere hacer y lo que falte es materia prima o adquirir algún instrumento para efectuar esa labor. Nosotros coordinamos con ello para ver la posibilidad y si no, también lo hemos hecho en otras oportunidades con desarrollo local en la provincia. A través de ellos, de esos 2 canales, nosotros trabajamos para que la persona que necesita emprender y que ya tiene el conocimiento para hacerlo y lo que necesita es la materia prima o algún instrumento, a través de estos 2 canales tratamos de que la persona efectivice lo que está pretendiendo ella. Bueno, hay una pregunta de Ana Pinto Azura. Dice, ¿reciben denuncias de hombres que reciben maltrato doméstico? Hemos tenido pocos casos, muy pocos casos, y la violencia era fundamentalmente psicológica y económica, no física, pero sí hemos tenido casos, sí hemos recibido casos en que el hombre era el que estaba en la casa con los niños, cuento uno nada más como para explicarme mejor, y era ella, la mujer era la que salía a trabajar, y bueno, sufría violencia económica y psicológica porque no les daba dinero para la comida, para los bienes básicos, digamos, y necesarios de subsistencia. Son los menos, son los menos. Nosotros hemos recibido, pero ya te digo, en el tiempo que estamos,
que yo hace 2 años que estoy al frente de la dirección de género, hemos tenido 3 casos. También asistimos a las personas del colectivo de diversidad, por eso nosotros somos género y diversidad, y en esta época de pandemia hemos asistido económicamente o con algún otro tipo de recursos. Esto como para aclarar que no solamente a las mujeres nos consultan en la dirección, sino también hombres o mujeres trans. Bueno, Gise, ¿te puedo hacer una... Ali, ¿me dejas preguntarle si también ha recibido denuncias entre pareja de mujeres? No, no hemos recibido. ¿Me escuchaste, No Gise? sí, te escuché. No hemos recibido denuncias de parejas mujeres. No, hasta el momento no. Hay una pregunta. A ver, Dafne Grossi. Hola, Dafne. Nos conocemos por eso. Dice, ¿se ha podido comenzar a trabajar con talleres en nuevas masculinidades como en la provincia? No, hasta el momento, desde la dirección de género, no estamos trabajando como herramienta propia. Sí hemos interactuado y hemos trabajado en conjunto con la dirección de género de la provincia para que esos talleres de nuevas masculinidades sean brindados en distintos espacios. Por ejemplo, lo hemos planteado en colegios, lo hemos hablado, esos talleres lo hemos llevado a colegios, pero no es herramienta propia de la municipalidad, sino que cuando nos han solicitado ese recurso, nosotros lo hemos trabajado con la dirección de género de la provincia. Entonces, respondiendo un poco a Dafne, no es que nosotras tengamos este tipo de talleres en la dirección. Sí se nos consulta sobre la necesidad de trabajar en algún grupo puntual, lo trabajamos con dirección de género de la provincia. Gisela, te voy a hacer una pregunta yo. Cuando sufre una mujer de violencia de género, a mí me preocupa tanto ella como los niños. ¿Cómo están trabajando ustedes conectados con la EXOAL? Que creo que Vanina sabe mejor que yo, pero es el ETI, creo ahora. Sí. El ETI. ¿Cómo trabajan en conjunto en un caso así donde a la mujer hay que darle refugio, hay menores? ¿Le podemos contar a la gente, por favor? Muchas gracias. Bueno, nosotros en la primera entrevista que efectuamos, que realizamos, evaluamos, no evaluamos profundamente el estado de situación o de vulnerabilidad que atraviesa un niño, pero sí tenemos como ciertas aristas en cuenta para advertir si el niño está atravesando o es víctima de situaciones de violencia. Entonces, dependiendo de lo que nosotros advirtamos en esa entrevista, hacemos las derivaciones correspondientes. Si hay derechos vulnerados, derivamos a niñez y adolescencia de la Municipalidad de Luján, y si vemos que es más grave la situación y que es necesario algún tipo de medida, ahí es donde nosotros hacemos derivación al ETI, que es el que toma las medidas en caso de ser necesario. Si no advertimos ningún tipo de violencia hacia los niños, no hacemos derivaciones de ningún tipo. En muchas ocasiones que las mujeres han necesitado un refugio, lógicamente al refugio se va y se ingresa con los menores. Eso no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema y es así. Pero cuando nosotros advertimos algún tipo de vulnerabilidad en los derechos del niño, se hacen las derivaciones correspondientes. Y en otras oportunidades hemos tenido casos y situaciones en las que hemos trabajado no solamente a través de derivaciones, sino en conjunto el caso, porque ha meritado que tanto el ETI como nosotros
como niñez, y en este caso CONIN fue la institución una de las instituciones, pero la menciono porque como para dar un ejemplo de cómo hemos trabajado los casos, lo hemos abordado en conjunto y nos derivamos partes que hacer. Dirección del género se ocupaba de trabajar la parte psicológica con la mujer, el ETI se ocupaba de trabajar con los niños, y por otro lado en CONIN trabajaban la parte económica en cuanto a la alimentación y eso, porque ellos estaban inmersos en ese círculo. Entonces, dependiendo del caso, en algún caso trabajamos en conjunto y en otros casos hacemos derivaciones si advertimos que existe alguna vulnerabilidad de sus derechos. Bien, tenemos una pregunta de Mariana que dice, ¿para qué la perdí? ¿Cuál es el mayor desafío que te ha tocado enfrentar trabajando con esta problemática? Para mí, uno de los grandes desafíos que tenemos es visibilizarla a la violencia, porque en muchas ocasiones, como hablábamos anteriormente, está tan naturalizado de tal manera que la mujer no se encuentra, no comprende, no termina de entender que ella no debe, no tiene por qué atravesar por esta situación. Y después, no solamente que uno logra visibilizar la situación, sino que se mantenga en el tiempo. Porque como ya sabemos, el tema de la violencia y del círculo de la violencia se tiende a volver, a reincidir. Entonces, es no solamente la visibilización, sino también que se mantenga en el tiempo la decisión de seguir adelante con esta situación. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que me preocupa mucho y que también la hemos vivido juntas. Nosotros tenemos un distrito como el de Ugarteche, que es el que más conoces, y tenemos una colectividad que es la boliviana, que tiene unas costumbres culturales de inicio de la sexualidad de sus hijos. ¿De qué manera vos crees que podemos enfrentar esa situación? ¿O se está trabajando en una de esas? ¿Ustedes han avanzado en algo con respecto a esa problemática? Porque ellos tienen sus costumbres culturales, pero tienen que cumplir con la ley del país donde están viviendo. Esa sería mi pregunta. Gracias. La manera de enfrentar este tipo de colectividades es a través de talleres, porque de otra manera no vamos a lograr que ellos visibilicen y que ellos comprendan y entiendan que somos culturas distintas, que deben de respetarse ciertas normas y que si no se respetan esas normas, las consecuencias pueden ser penales o civiles. O sea, hay consecuencia a esos actos, además de el daño que se le provoca a la mujer. Pero si nosotros no trabajamos a través de talleres, y nosotros en Ugarteche, yo lo que estoy trabajando en Ugarteche y en Carrizal, es a través de un grupo de mujeres que se llaman primeras infancias. Ellas son mujeres que trabajan mucho con los niños, dándole y brindándole herramientas, empoderando primero a estas personas que son quienes tienen la llegada directa a cada uno de los hogares y que tienen el ingreso a esos hogares, porque eso es otro impedimento que también tenemos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo charlamos? ¿Cómo nos sentamos a dialogar? ¿Y cómo me terminás de entender y después aplicar lo que yo transmito, lo que yo quiero que sepan? Entonces, uno de los canales positivos que nosotros hemos encontrado es aprovechar este vínculo de confianza que ya está creado a través de este grupo de mujeres que trabajan en las primeras infancias. Entonces, eso es lo que estamos hoy por hoy trabajando y que nos ha dado resultado positivo.
Bueno, no veo más preguntas. Hay un comentario ahí de Tuti que dice el chineo en el norte del país es otro problema cultural. Sí, evidentemente es así. Yo te voy a hacer un comentario de una charla de un amigo que no es machista, ni tiene patriarcado, que es una persona que me manda algunos videos por ahí por sus creencias. Y te voy a hacer la pregunta acá en vivo para que por ahí, si está viendo, le respondas desde tu conocimiento. Yo conozco la respuesta, pero me gusta más que se la des vos que estás en el tema. Él me dice que por qué, bueno, ahí aparecen más preguntas, ya te las vamos a hacer, pero te voy a hacer esta que es interesante. Que por qué cuando una mujer es asesinada se llama femicidio y no asesinato. ¿Cómo se llamaba antes? Bueno, yo he charlado con él varias horas, pero me gustaría tu explicación desde el lugar que ocupas. Gracias. Femicidio es porque se asesina, se mata a esa mujer por razón de ser y de tener ese género, esa condición. Esa es la diferencia entre el asesinato. O sea, yo no mato a alguien, no mato a la mujer porque entré a robarle y la maté, como sería en el caso del hombre, sino que la mato por el hecho de ser mujer, de poseer esa condición. Por eso es un femicidio y no un asesinato. Esa sería básicamente la diferencia y por eso la importancia de entender estos estereotipos de género, la importancia de entender la perspectiva de género y la importancia de que la justicia, los jueces, quienes juzgan estas causas, entiendan también esto, comprendan, porque de esa manera se puede penar de femicidio y no de asesinato, que en definitiva no lo es, lógicamente, cuando estamos hablando de cuando se ha matado a una mujer por la razón de ser, de esa condición, de ese género. Lógicamente también existen asesinatos a mujeres, en ocasión de robo o en otras circunstancias. Bueno, voy a hacer un comentario antes de seguir con las preguntas. Vos sabés que la parte técnica la lleva Martín Porcilio y que él creó una aplicación que se llama Guía 24, que es la verdad una herramienta muy útil para comunicar, para los emprendedores, para los comerciantes. Bueno, me gustaría que la visiten. Pero él conectó esta charla en Guía 24 hoy. Está saliendo la transmisión también en vivo porque vos representás a Luján. Primero, que la charla está teniendo mucha trascendencia porque Guía 24 es muy seguida por mucha gente. Y segundo, Martín Porcilio nos comenta que por privado hay muchas consultas y muchas preguntas de mujeres que lógicamente por temor no quieren salir expuestas y dar su identidad. Así que por este medio yo les digo a esas mujeres que pueden comunicarse por privado con Martín Porcilio, por privado con Gisela Morós, con Guía 24 o en mi página, que su identidad va a ser totalmente confidencial y que las vamos a guiar por los canales donde ellas puedan encontrarse contenidas, ayudadas y protegidas. Desde ya mi agradecimiento, Martín, porque abrimos un canal donde la gente puede pedir ayuda. Bueno, Alicia. Sí, decime. Y ya que estás con ese tema, también no quería dejar pasar el agradecimiento, por supuesto, a Martín, que permanentemente está comprometido con la causa. Te digo personalmente porque en muchas ocasiones me ha derivado situaciones, muy comprometido con la causa, entonces me parece que es loable que se destaque esas acciones. Y además contarles que hemos estado hablando con Martín porque él ha creado una aplicación en la cual las mujeres podían inscribirse para que conseguir trabajo o conseguir algún tipo de capacitación. Lo que hacía la transmisión de Martín era vincularlas y crear como un nexo
para que estas mujeres, me lo planteó directamente a la Dirección de Género, se lo planteó, que son víctimas de violencia, tuviesen una herramienta más y pudieran acceder probablemente, a lo mejor más fácil, a un trabajo, o al menos tuviesen existencia de la existencia de ese trabajo, o bien ellas dejar en la plataforma sus datos para quien las pudieran contactar. Así que me parecía que era importante que lo comentara, porque hace bastante que venimos hablando sobre ese tema, y no hemos terminado de cerrar bien el funcionamiento del mismo, pero esto como para transmitir la intención que él tiene y el compromiso que tiene con la causa. Así que mis felicitaciones. Mira, me voy a agrandar al petizo. Martín es un hombre muy comprometido con las causas que cree, y no solamente a las personas que son víctimas de violencia. Martín ayuda a todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad del tipo que sea. O sea, es contenedor de los amigos, es contenedor de las personas. La otra vez, para Navidad, para el mes de diciembre, y lo voy a contar yo porque lo viví, había una mujer que necesitaba ayuda porque económicamente se había quedado sola con sus niños y tenía poca plata para la harina para hacer unos pancitos dulces. Y Martín publicó su aviso gratuitamente en la guía 24, y la mujer después tuvo que pedir auxilio para tener más mercadería de la cantidad de pan dulce que vendió. Así que yo quiero agradecer públicamente porque a mí me ayuda muchísimo y ayuda mucho a un montón de personas, y él hace el nexo, y las personas con ese corazón y ese compromiso social tienen que ser destacadas desde el lugar que sea. Así que mi agradecimiento y el agradecimiento de Vanina, porque seguramente está coincidiendo conmigo, de Gisela, que compartimos esto, y en el nombre de las mujeres que sufren de violencia, yo también te agradezco, Martín, porque ese compromiso es loable y podemos salvar una vida. Y con que salvemos una vida, yo creo que ya el compromiso, la lucha es justificada. Vanina, te cedo la palabra para las preguntas. Bien, tenemos una pregunta de Ana María Pinto que dice, ¿qué opinás del lamentable fallecimiento de la nena Rivadavia? Si pensás que la madre ya sabía que el padrastro le había pegado otras veces. Gisela parece que tiene un problema de transmisión. Bueno, la verdad que me parece, Vanina, que más tendrías que contestarlo vos, que estás en esa área, si querés, hasta que Gisela recupere la conexión. Ok, sí. No, no hay problema, Ali. Yo creo que sí, que claramente la mamá sabía, porque de hecho, cuando llega la chica al hospital, obviamente que yo tengo toda la información por trabajar donde trabajo, la mamá lo tapa a este padrastro, porque no es el papá, digo. De verdad que el grado de violencia es terrible. Y acá también quiero hacer como una reseña, no solo en los niños, sino también en las mujeres. O sea, esto de que aguantamos un golpe o que nos preguntamos si antes hubo o no violencia, no importa. O sea, cualquier acto de violencia que exista, aunque sea una sola vez, es sumamente grave. Un mal golpe, un empujón, cualquiera de esas cosas que a nosotros nos parecen mínimas pueden terminar con la vida o de una mujer o de un niño. Entonces, yo lo que quiero es como generar por ahí esta conciencia de que no está permitido ningún tipo de violencia, porque a veces tendemos a justificar esto, si se sabía o no, si fue un golpe o un empujón. O sea, no, la violencia no está permitida de ninguna manera, porque no sabemos en qué puede terminar. Y quiero resaltar algo que también dijo Gisela hace un ratito, esto de poder a veces también despegar a la mujer de su rol de solo ser mamá. Viste que bueno, que se trabaja con la mujer y que se le ayuda a ella independientemente de los hijos, porque también tenemos que poder despegarla de ese rol y no siempre asociarlas al rol materno, me parece.
No sé si querés decir, Gise, que no, ahí te decía volviste. que me parece desafortunado este tipo de noticias, la verdad que me parecen totalmente desagradables. Yo que digo que más allá de que la madre supiera o no supiera, el delito lógicamente va a cambiar en la calificación, ahí es donde cambia si existió un consentimiento o no, si existió, si se cubrió o no este hecho. Pero no hay un motivo por el cual se puedan justificar este tipo de acciones. La verdad que son aberrantes. Creo que muchas familias o muchos padres por ahí tienden a crearse o creerse este rol paterno que nos otorga o nos da como cierto derecho o como cierto poder sobre nuestros hijos, así como también sucede en el caso de las mujeres que sufren las violencias. Entonces, nos creemos que el padre puede reprender al niño de la manera que le convenga o que le parece que es la mejor manera para él. Y en realidad no es así, porque es como vos decías, Vanina, que alcancé a escuchar una partecita de tu comentario. Nosotros podemos reprender, podemos poner en penitencia, podemos sacar aparatos telefónicos, pero no podemos dar un golpe, no podemos dar un mal golpe y terminar y acabar con la muerte de una persona. Entonces creo que la verdad que es muy desagradable, desafortunado estas novedades, estas noticias. Y acotando a lo que vos también comentaste, Vanina, es correcto. Nosotros, cuando hablamos de trabajar específicamente con la mujer y cuando hablamos de que hacemos una evaluación sobre los niños, es como una evaluación para evitar reivindicar los derechos que tienen las mujeres, que muchas veces estos roles maternos, ellas no los eligieron, no decidieron, no los buscaron, entonces nosotros no las sometemos a que ellas cumplan con esa obligación, ni tampoco las obligamos a que así sea. Por eso nosotros, si bien hacemos algún análisis sobre los niños, no nos tomamos una atribución de lleno desde nuestro espacio. Hacemos las derivaciones correspondientes y coincido con lo que planteás. La verdad que me parece que trabajar las dos cosas juntas, en vez de acercarnos a la mujer, nos aleja, porque si nosotros comenzamos o iniciamos una entrevista calificándola si es buena o mala madre o cómo es con sus hijos, nos aleja. Y nosotros lo que tenemos que hacer y lo que pretendemos es que la mujer se acerque a nuestro espacio y confíe en nuestro espacio y no que le estemos juzgando. Bueno, mira, hay una inquietud de Graciela Bianchi. A mí me parece que podríamos aprovechar la pregunta para dar los canales de comunicación de la dirección que manejas vos. Dice Gisela, tenemos un caso de una chica de Drummond que necesita ayuda para ellas y sus hijas. Bueno, me parece importante que nos contacte, nosotros dialogar con ustedes, puede ser que también se trabaje en red con la familia, no únicamente trabajamos con la mujer, sino también trabajamos con el entorno, o amigas o hermanas que nos denuncien la situación, que nos comenten, nos hagan saber de la situación, y generamos una estrategia acorde al caso. Para eso es importante que sepamos qué tipo de ayuda, si se está sufriendo violencia o es ayuda económica. Por eso la importancia de la entrevista, que en muchos casos se inicia con otra persona denunciando el hecho. Y en conjunto armamos una estrategia para la mejor resolución de la situación. Bien. Hago la pregunta de Giselle, de Dafne Gise, que dice, si podés hablar, a mí y a vos, pero voy a dejar que hables vos, de violencia simbólica. Bueno, la violencia simbólica es aquella violencia que nos representan o que nos hacen atravesar los distintos tipos y medios de comunicación
reducen, llevan la figura de la mujer a algo pura y exclusivamente, entre algunas cosas, puede ser sexual. Como ha sucedido en muchas ocasiones con propagandas de cerveza, o de cervezas o de gaseosa, que asocian, como para dar ejemplos y no una definición legal, me gusta más trabajar en ejemplos y en comprensión y no una definición taxativa y legal, el ejemplo que estaba dando era que algunas marcas de gaseosa o de cerveza muestran cuerpos de las mujeres como para aumentar las ventas. Eso sería más o menos violencia simbólica, o sea, reduce a la mujer a un plano sexual, a un plano figurativo, a un plano de belleza, y no con otro tipo de derechos. Bueno, hola Isabel Romano, qué gusto que estés acá otra vez, te estábamos extrañando. A ver, la pregunta de Isabel Romano, no sé si es para vos, Gise, o para vos, Vanina, o si pueden contestar las dos. Dice, ¿qué se hace cuando denunciamos por protección a los menores y nadie se acerca al domicilio a constatar lo que está pasando? Gisela. ¿Contesto yo, Vanina? Como quieras, puedo Bueno, contestar, puedo. Si querés, contesto. sí, y después vos agregame lo que te parezca. Ok, dale. Hay que ver a dónde hemos denunciado, en principio. Hay que ver dónde se denuncia ese hecho de protección de menores. Si se denunció a través de un canal telefónico o si se hizo en alguna entidad. Pero si se hace en una entidad como es el ETI debe de acercarse al domicilio a constatar la situación. Y si no, debería dar un fundamento o un motivo por el cual no lo hace. También tenemos para trabajar el juzgado de familia, que es otra herramienta y otra vía en la que se puede, lógicamente ahí no es anónimo, sino que debe presentarse la persona directamente vinculada con el niño que ha sufrido tal situación y que necesita una protección, recurre al juzgado de familia, se hace la denuncia pertinente y si el juzgado no es el que toma la medida, la va a tomar el ETI, pero también tenemos otro órgano interviniendo y en conocimiento de tal situación. Bien, si me dejas, voy a agregar que el año pasado, a principios de febrero, cambió la ley, como todos saben. Entonces, lo que se buscaba era dividir un poco la tarea de los ETI, porque la mayoría de las intervenciones que tenían que ver más con DGE, ausentismo escolar, que con la problemática. Entonces, lo que se acordó fueron distintos tipos, si se quiere, de intervención. La leve, la moderada y la que es muy grave. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace las exposiciones al 102, dependiendo de lo que denuncie, la operadora del 102 determina. Si es una falta de cuidados básicos, le da intervención al municipio y entiende que no es urgente y que tiene que ver con falta de turnos, con falta de DNI, y se va a ocupar la gente de niñez del municipio de acompañar a esa familia. Si hablamos de un nivel moderado, que es una violencia crónica, interviene el 102. Y si es algo que está sucediendo en el momento y que es sumamente grave, intervenimos nosotros. Nos da intervención al ETI y el ETI va al domicilio. Sí o sí, siempre que hay una denuncia, cualquiera de los efectores que esté interviniendo tiene que tener una devolución a esa denuncia. Puede pasar que lo que se denunció no era grave, como decía esto de falta de cuidados básicos, uno va al domicilio, pide los controles, el DNI y demás y está al día, entonces no sigue interviniendo. Si lo que uno está evaluando es que hay una vulneración más grave, tiene que hacer la denuncia, como decías vos recién, en el ETI y explicar específicamente cuál es la gravedad de la denuncia. Porque lo que pasa a veces con la denuncia es que se pierde justamente el objetivo
y no se le da la importancia a la gravedad, digamos, de lo que está pasando al chico. Si la denuncia es por un abuso sexual, y la gente va a ir sí o sí. Ahora, si la denuncia es por falta de cuidados básicos, no vamos a ir, o sea, Leti no va a ir porque va a intervenir el municipio hasta que el municipio no haya agotado las instancias, ya haya acompañado a esa mamá y esa mamá haya no querido colaborar, recién nos da intervención a nosotros. No sé si fui clara. Bueno, ahí nos están pidiendo, Gisela, teléfonos de contacto. Si podés, por favor, Bueno, verificar. Martín pondría en el Zócalo los teléfonos de contacto. 487-2027, dirección Boedo 505, y el mail es areamujerlujan@hotmail.com. En el Zócalo está para la que lo quiera Perfecto. Esos serían los datos. Bueno, Vanina, si querés hacer una reflexión, yo creo que ya llevamos 1 hora y cuarto casi, así que me parece, Gise, si querés vos dar un mensaje final, vos, Vanina, y después yo haría el cierre. Yo, Alicia, como conclusión, más allá de los agradecimientos, lógicamente, a vos, a Vanina y a Martín, que nos acompañó con esta transmisión, es decirle a las mujeres que el miedo lo podemos vencer con conocimiento, con información. Entonces, si ellas tienen alguna duda, alguna inquietud, lo mejor siempre es consultar, preguntar. Y así, de ese modo, si tienen incertidumbre acerca de si se puede o no se puede hacer una denuncia, si corresponde, dónde van a recurrir, con qué van a contar, todo eso se lo podemos informar y la podemos acompañar en todo el proceso, que la verdad es una situación difícil, es una situación complicada, y entendemos que no es fácil decirlo, que no es fácil hablar, y por eso queremos acompañarlas y estar para que ellas se sientan seguras de lo que están haciendo. Nada más que eso, y quedo a disposición con Martín si quiere hacerme por privado después alguna consulta, no hay ningún inconveniente, y si no, ahí están los datos para que nos hablen, nos consulten, y podemos evacuar dudas telefónicamente, y si no, a través de una entrevista. Bueno, yo como para cerrar vuelvo a decir lo que acaba de decir Gise, que se animen a hacer las denuncias, que van a tener el acompañamiento. Sí, yo sé que a veces es un proceso difícil y que cuesta tomar la decisión y que uno se pregunta un montón de cosas como cómo va a sostenerse, cómo va a vivir, cómo va a hacer con sus hijos, pero bueno, creo que hay un equipo, acá ya Gise contó cómo intervienen, entonces que tienen que animarse a hacer las denuncias necesarias para poder cambiar esto. Y bueno, por otro lado, obviamente agradecerte, Gise, por la charla, por tu buena predisposición y porque creo que has sido sumamente clara. Y bueno, agradecer a Ali que venimos trabajando, cada día un poco más me hace trabajar. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado, porque realmente las charlas son vistas, los temas tratamos de irlos eligiendo en forma alternada para ir abriendo los temas de interés de la gente y contar un poco la gestión de cada una. Agradecerte a vos, Gisela, por el espacio y tus conocimientos. Sos muy clara para hablar, muy calmada, así que has llegado a explicar con mucha claridad, invitando a la gente a que se acerque, a que pierdan el temor. Vanina, vos también desde tu lugar, sé, porque nos estamos haciendo amigas, que esta semana has sufrido mucho por ese caso y por otros más. Entonces, el lugar que ocupan es un lugar duro,
yo me acuerdo siempre de que cuando empecé con este tema también sufrí un montón. Me sentía que cada vez que mataban a una mujer era como que yo había hecho algo mal. La responsabilidad que tenemos cuando creemos en una lucha o en una bandera y se hace desde el corazón, uno la toma como propia, ¿no? A Martín por tener esta idea de las charlas por Facebook Live, por acompañarnos, porque la tecnología todavía yo tengo que aprender, de a poquito sigo aprendiendo, por haber tenido la idea de abrir esta charla en Guía 24, que es una herramienta muy necesaria y que esas mujeres también se sientan escuchadas y se animen a denunciar. Para decirles también a la gente que la verdad que en la gestión anterior, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, se avanzó mucho. No teníamos un solo refugio y hay 12 a nivel provincial ahora. Tenemos una dirección de la mujer manejada por Silvina Anfuso, tenemos diversidad, está Fernanda Tete Urquiza, tenemos un montón de capacitación a nivel provincial, tenemos la voluntad política atrás de hacerse cargo de estas situaciones. Sabemos que no disminuyen, lamentablemente todavía, pero me parece que el compromiso y la gestión ha demostrado que es un tema que los preocupa y los ocupa. Entonces, desde ese lugar, a mí me parece que hay que invitarlas a todas a que traten de acercarse, que van a ser escuchadas, que van a ser guiadas, que van a ser protegidas de la mejor manera posible, con el compromiso de protegerlas a ellas y de proteger a sus hijos y de proteger a toda la familia, porque no nos olvidemos que han habido casos trágicos donde el violento ha matado a toda la familia, a los hijos, a los padres, a los cuñados. Así que bueno, te deseo en la gestión el mejor de los éxitos, Gisela. Sabes que contás conmigo desde mi humilde lugar para apoyarte siempre. A vos, Vanina, lo mismo, a Martín lo mismo, y agradecer a toda la gente que está acompañando esta charla y decirles que estas charlas tienen una ventaja, quedan en la página grabadas, así que si alguien se la perdió o alguien le quedó sin anotar el teléfono o el mail de contacto, las puede volver a ver tranquilamente para poder acercarse y si no, bueno, cualquiera de nosotras o a través de Martín pueden ubicarnos y hemos trabajado a veces a las 2 3 de la mañana allí, ¿no es cierto? Con estos Tal casos no hay cual. idea. Creo que un domingo te llamé por una El chica. sábado. Sí, ¿te acordás? Bueno, agradecerles a todos y si alguna mujer tiene temor, si alguna mujer quiere privacidad, que nos escriba por privado y nosotros nos vamos a comunicar de alguna manera profesional adecuada que no las ponga en riesgo. Yo me emociono, yo este tema lo siento en el alma, así que no voy a hablar más porque ya lloro. Cuenten con nosotras, buenas noches, chao, chao chicas.